Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. La comisión, aquí dice, el pleno es soberano y se ha designado una comisión para que se investigue todo lo que se ha denunciado de parte de la UNACHI Panamá. De parte de la UNACHI o en contra de la UNACHI. ¿Quién escribe estos posts? Y ahora vamos a pasar de esto a esto. Mira qué espectacular me queda. Y me doy la vuelta y como puedes ver me queda increíble. Simplemente genial. Y ahora vamos a pasar de esto a esto. Y mira qué bien me queda, espectacular, con el mejor jugador de la historia de todos los tiempos. YouKnow. Puedes conseguirlas más baratas, claro que sí, pero si quieres la mejor calidad y los mejores descuentos, tanto para compras en el extranjero como en mi propia tienda, aquí te estoy dejando mi línea oficial para que consigas estas camisetas a los mejores precios. ¿Sí o no, Leo? YouKnow. Ellos van a tener el tiempo que necesiten y le vamos a pedir el informe, dijo la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, sobre la aprobación de una resolución que crea una comisión de investigación sobre el manejo, administración y utilización de recursos por parte de la rectora Etelvina de Bonagas. Comisión investigará caso UNACHI. Esto suena bien. Si esto es como lo dice el título, pues suena bien. Brinda declaraciones a la prensa nacional en un evento en el que se da un encendido de luces simbólico al tema de la prevención del cáncer de mama y próstata. Vamos a escuchar un poco sobre su disertación. Ok, aparte están encendiendo las luces en el mes del cáncer, de la prevención contra el cáncer panameño, panameña y en el mundo entero que me ves. Cuídate y protégete de estas enfermedades. Por supuesto, hágase los exámenes a tiempo. La mejor manera de evitar la enfermedad es la detección temprana. Hágaselo. Vamos. Esperar que llegue el presupuesto, aún no lo tenemos, y una vez pues recibamos el presupuesto en la asamblea, procederemos entonces a la vista presupuestaria. Escuchamos. Buenas tardes. Hoy se aprobó una resolución, digámoslo de alguna manera, por parte del Pleno de la Asamblea Nacional para investigar cómo se utilizan los recursos de la UNACHI. Bueno, miren, el Pleno es soberano, actuamos en función del artículo 161 de la Constitución, numeral 6, y contó con la mayoría de los votos. Se ha designado una comisión para que investigue todo aquello que se ha denunciado por parte de la UNACHI. Una vez tengamos los resultados, entonces podemos hablar con propiedad. Sí, fue la mayoría la que votó a favor, presidente. Ayer no hubo, como quien dice, un acuerdo. Bueno, hoy fue una resolución donde el Pleno la aprueba con sus mayorías de votos y de esa manera vamos a esperar que hagan el trabajo, que nos rindan un informe y entonces... ¿En qué tiempo tiene que investigar esta comisión? Ellos van a tener el tiempo que ellos necesiten y le vamos a estar pidiendo el informe. ¿Por qué el tiempo que necesiten, Dana Castañeda? Debería haber un tiempo límite porque el pueblo panameño está pidiendo rendición de cuentas de Etelvina de Bonagas y todo su crew allá en Chiriquí con la UNACHI, con esta sinvergüenzura de que hayan familias metidas en la UNACHI desde hace cuántos años. ¿Qué no se da cuenta usted, Dana Castañeda, que el pueblo panameño quiere rendición de cuentas de todo lo que está pasando en la UNACHI, que el pueblo chiricano necesita quitarse ese peso de encima? Y no me refiero a un peso de encima mediático, sino que hay bastante fundamento para que el pueblo panameño esté furioso con lo que está pasando en la UNACHI. Esto tiene que tener un tiempo rápido, 2 meses, 3 meses como mucho, para que rindan informe y que den una explicación rápida. Y después nosotros, bueno, que el pueblo panameño, ¿qué es lo que quiere? Que se le hagan las auditorías. Y si se encuentran cosas raras, chuecas, extrañas, una investigación como Dios manda y certeza del castigo para los que incumplen con las leyes y que están haciendo cosas sinvergüenza allá en Chiriquí.
entrevistas a la señora Etelvina de Bonagas? La comisión autónoma va a desarrollar el sistema de investigación. Se había hablado de que primero tenía que venir el Meduca acá, presidenta, y después entonces la señora Etelvina. ¿Cuál de los dos contextos? ¿Cómo sería de esta manera? ¿Perdón? ¿Con esta resolución cómo sería? Porque ayer habían hablado de que el Meduca tenía que venir y a su vez llamar a la señora Etelvina. Ayer era una citación. Ok. Y nosotros no tenemos facultades constitucionales para citar a los rectores. Hoy es una resolución de investigación basada en la Constitución y en nuestras facultades. Me encanta la docencia, la masterclass. No tienen la facultad de una citación. El desconocimiento de algunas personas que hacen el morbo en las redes sociales. Aquí está Dana Castañeda, otra masterclass de cómo funciona la asamblea, pues. Es que esta es la inexperiencia y mucha gente que sabe cómo funciona solo para joder llena las redes sociales de morbo. Es otro procedimiento y fue ¿Se dan cuenta? aprobado. Bien, brinda declaración. Ahí estamos viéndolo, pues ya lo escuchamos, lo vimos, lo vivimos, lo escuchamos, lo aprendimos. Otra masterclass, Dana Castañeda. Cuando usted le pregunta a Dana Castañeda, ella con mucho gusto le explica. Pero no le quieren explicar, no la invitan al lobby que hacen en los medios tradicionales temprano con los mismos diputados de siempre, hablando y hablando y hablando. Los mismos diputados con los mismos periodistas y las mismas preguntas de siempre. Tienen que invitar a Dana, que Dana les explica una masterclass de cómo funciona la Asamblea Nacional. You know, brah.